Que diariamente les presentamos, ¿no? Para tratar los temas de interés locales e internacionales. Soy Ana Bencosme y me place tenerles al otro lado de la radio en Neón 89.3 y en nuestras versiones digitales, tanto en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio como a la comunidad del Colegio Bilingüe New Horizons que se suma a nosotros a través de su cuenta en Facebook. Gracias a todos por acompañarnos a seguirse sumando en esta gran comunidad, esta comunidad educativa y radial que siempre, bueno, pues tiene conversaciones centrales como la que tendremos en el día de hoy, contando el testimonio de una médico dominicana residente actualmente en los Estados Unidos y que vendrá a hacernos saber, bueno, pues cómo ha sido su experiencia con respecto a la vacuna del COVID. Pero antes, nuestra ensalada de noticias y conectamos entonces con el señor Faunly Garrido por la vía remota. Muy buenos días. Good morning, DR. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, adiós las gracias. Bueno, yo estoy por primera vez desafiando la gravedad y montándome en un avión para visitar la ciudad de Boston. Y tengo que decirte que estoy altamente preocupado Sí. porque ya habíamos visto muchas imágenes y escuchado de personas sobre lo vacío que están las calles en la ciudad de Nueva York, pero esto aquí en Boston, esto parece un desierto. Lunes en la mañana, 8, 9 de la mañana, aquí no hay nadie en la calle. O sea, y aquí no hay toque de queda, ni toque de angustia. Sencillamente todo el mundo se ha tornado remoto y mucha gente, aparentemente, las informaciones preliminares que tenemos es que mucha gente está migrando. Hay un flujo migratorio muy importante de personas hacia lugares más rurales, semirurales, e inclusive a la Florida y a otros estados de la Unión donde la vida sea menos tortuosa y donde tú puedas, digamos que, sobrevivir la covidianidad de una forma distinta. Que era parte de lo que Eh, había sumado al sector, ¿no?, inmobiliario desde el pasado marzo, cuando veíamos incluso que esos eran de los principales números que habían crecido, ¿no?, en la comunidad norteamericana. Así es. Y bueno, la covidianidad a la República Dominicana le está atacando de una manera muy importante. Este fin de semana se cumplió el segundo fin de semana de resguardo obligatorio y de secuestro por parte de un contingente de tránsito a todo el que por cualquier motivo no logró llegar a su casa o a su destino antes de las 12 del mediodía en el día de ayer y el día sábado, pues tuvo que sufrir las consecuencias de que te vacunaran los oficiales de AME, del Ejército, de la Marina, los SWAT, los LINCE, todos se han unido. O sea, ahora mismo hay todo un contingente de cuerpos castrenses que no se están dedicando a otras cosas y se están dedicando precisamente a esto de la persecución, porque parece que el COVID así es que anda, ¿no? O sea, el que no ha llegado a su casa antes de la fecha y la hora del toque de queda es un terrorista doméstico, un terrorista sanitario doméstico, diría yo, como ahora en Estados Unidos se está tildando de terrorista doméstico a mucha gente. Allá en República Dominicana tenemos esa otra variante. Así es. Y justamente con el tema de los horarios de toque de queda y del resguardo, ¿no?, que debemos estar guardando en estos días. Justamente ayer el ministro de Interior y Policía se vio en la obligación de hacer un llamado a sus oficiales o los uniformados para que trataran de preservar, en sus palabras, el respeto, ¿no?, por la ciudadanía, porque justamente circularon a través de las redes sociales durante el fin de semana cómo uniformados irrumpían incluso en propiedades privadas
entrando en contraposición con lo que de alguna forma otros ministerios como el de turismo pues han estado promoviendo, y es el hecho del turismo interno, incluso ofreciendo préstamos con tasa cero prácticamente para que la movilidad interna pueda dinamizarse. Sin embargo, vimos incluso un video que ha causado una conmoción importante en la sociedad dominicana, y es el hecho de que unos dominicanos, ¿no? Estuvieran en una villa privada que rentaron como familia para poder compartir durante el fin de semana, y porque tenían música y estaban compartiendo en el área de la piscina de aquella villa que solo estaba su familia, pues los uniformados entraron y apresaron a los que estaban allí. O sea que tuvo esto que levantar la polvareda y ver la indignación de la gente para que se pronunciara el ministro de Interior y Policía respecto a la violación de los derechos de los ciudadanos, que por un lado decimos una cosa y por el otro pues entonces queremos arreciar ciertas medidas y nos olvidamos del derecho básico, ¿no?, que tiene el ser humano. Veíamos incluso el sábado y el domingo cómo el transporte público del Estado tampoco estuvo funcionando, y eso incluso pone en una lucha de clase la movilidad, porque el que tuvo que trabajar el sábado en la mañana, por poner un ejemplo, ¿en qué se iba a movilizar si lo que utilizaba para llegar a su casa era el metro? Estamos entonces suponiendo que nuestro país es de clase media totalmente y que todos tenemos 4 gomas para movilizarnos. Estamos entrando en una serie de contradicciones y de medidas no cohesionadas que definitivamente impactan de manera muy negativa a la sociedad dominicana. Es que el problema fundamental está en el otorgamiento indefinido de estos estados de emergencia. El posicionamiento de un estado de emergencia implica un nivel ¿cómo se diría eso en español? O sea, tú tienes un nivel de muy amplio de acción, un radio de acción muy amplio por parte de las autoridades, que lamentablemente tienen a su cargo que el rol que estaban llamados a jugar no era ese, claro, pero ese es el que están jugando, ¿entiendes? Entonces, si tú te fijas, cuando se habla, por ejemplo, de la suspensión de derechos en los estados de conmoción o estados de emergencia, se podrán, dice el artículo 11 de la Constitución, se podrán suspenderse los siguientes derechos reconocidos. Y el número 7 de esos derechos es la inviolabilidad del domicilio y de recinto privado dispuesta en el artículo 44, numeral 1. La libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de asociación y de reunión. El 11 es la inviolabilidad de la correspondencia, o sea, pudieran estar leyendo tus emails o cualquier otro mecanismo de correspondencia que tú tengas. Entonces, tú le estás brindando por la vía del estado de emergencia la potestad a las autoridades a que invadan cualquier recinto, si ellos entienden que así pueden, y como se cae el habeas corpus y se caen todos los derechos que tú tienes para resguardo, digamos, o para que a ti se te procese debidamente, esto causa muchas anormalidades, y cuando eso tú lo conjugas con el hecho de que tú tienes una enorme cantidad de situaciones y de escenarios sucediéndose todos los días, pues la cosa se pone muy complicada. O sea, esta mañana nosotros veníamos para el aeropuerto en la madrugada y la Avenida España estaba cerrada, un contingente policial allí, pero no hay ninguna señal que te diga qué hacer ni cómo hacerlo. Y los policías todos se abalanzaron sobre un delivery que venía del otro lado de la Avenida España a toda velocidad, y a nosotros no nos quedó más que quedarnos allí un ratito y luego comenzar a movernos hacia la izquierda, entrar al barrio ahí de la Avenida España y tratar de salir por otro lado, pero nadie te dice nada y tú te quedas como congelado en el tiempo diciendo, bueno, pero estoy violando, estoy en una zona de guerra, estas personas con armas largas, sí, vestidos de negro, tapados, o sea, tú entiendes, una situación muy incómoda, y tú lo que vas es para el aeropuerto en algo oficial. Para colmo, como digo yo, nuestras autoridades de la Dirección de Aviación Civil de la República Dominicana son tan débiles y pusilánimes
que no son capaces de ponerle reglas ni siquiera a las líneas aéreas. Los vuelos a la República Dominicana ahora todos son de madrugada y todos cuestan el doble o el triple de lo que costaban antes, porque se están haciendo con los aviones, cuando ya ese avión no tiene otra cosa que hacer y llegó a la ciudad de Boston o de Nueva York o de Miami, entonces le ponen un vuelo para República Dominicana que llega a la 1 de la mañana y sale a las 4 de la mañana. Entonces nosotros, en medio de esta situación de encierre forzoso y de un contingente militar en la calle, tú tienes entonces también esa otra situación. Ni hablar de que para el sector turismo, óyeme, o sea, tú estás realmente sofocando el accionar económico y la tranquilidad de la gente, porque ya todo el mundo anda muy intranquilo. El fin de semana, cerrar a las 12, cerrar al mediodía todo, los sábados y domingos, implica que inclusive personas, o sea, yo he escuchado de personas que trabajan en consultorios médicos, en hospitales, inclusive en clínicas, que te dicen, bueno, pero ¿cuándo podré yo ir a comprar, hacer la compra al supermercado? Porque yo iba a ir el domingo o el sábado, entonces me tengo que agolpar con un sinnúmero. Los supermercados el domingo eran abarrotados. Sí. Y el sábado, sí, porque lo que están trabajando son 3 y 4 horas. Entonces, desde el punto de vista del COVID, eso no ayuda a nadie. No, y está todo el mundo aglutinado. Todo el mundo está aglutinado entonces, porque lo que podían haber hecho hasta las 5 de la tarde, como en algún momento fue el toque de queda, hay que hacerlo desde 6 u 8 de la mañana hasta las 11, porque a partir de ahí también los colaboradores del supermercado tienen que retirarse a sus hogares sin saber cómo se van a ir. Estuve conversando justamente el día de ayer con un empacador de uno de los supermercados y yo le preguntaba cómo es la dinámica con ustedes, qué están ustedes haciendo. No, mi hija, nosotros salimos, nos turnamos, vete tú adelante, yo me voy ahora, a veces encontramos un carro, a veces nos dan una bola, o sea que también ahí hay una situación complicada, porque la mayoría de los supermercados, ayer domingo, que el toque de queda era hasta el mediodía, cerraban al mediodía, y sus colaboradores, ¿qué? ¿Cómo sucedía todo ahí? Cuando no le estamos tampoco dando las facilidades. Y una de las cosas que sigue haciendo mucho ruido, señor Garrido, aunque pudiera parecer en voz del presidente Luis Abinader que son 2 o 3 pesos, es el tema del cobro de las multas, cuando vemos que todavía cada día se mantienen sobre 1,000 personas lo que son detenidos por el toque de queda. Eso la presidencia no sabe nada. Y nadie sabe nada de qué se está haciendo con esa multa que van desde 2,000 hasta 5,000 pesos para los ciudadanos de a pie y que en algunos casos se han tornado en millones de pesos cuando tienen que ver con entidades que han violado, con propiedades privadas que han violado las normas, ¿no? Se le preguntó al presidente Luis Abinader al principio de la semana y él dijo que eso no significaba mayor cantidad de dinero, pero que la policía era que sabía. Le preguntaron al vocero de la policía a dónde iba ese dinero y él dice que ellos no cobran multa, que quien cobra multa es la Procuraduría. La Procuraduría no ha dicho nada respecto a eso. Y se le pregunta el viernes a la vocera del gobierno ¿cuál es el destino de esa multa? Si sean 10,000 pesos, el gobierno debe transparentar hacia dónde va ese dinero. Le preguntan, y a la franca sus respuestas fueron, no tenemos respuesta. Una vocera del gobierno, o sea que al final de cuentas la información, la comunicación sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno del PRM. No, pero más allá de eso, mira, definitivamente vuelvo al punto original, al génesis del problema. La Constitución de la República te dice a ti que el Estado está obligado a brindarte protección y a resguardar tu vida y tus bienes materiales y no materiales. Entonces, fue el Estado dominicano el que permitió que la enfermedad llegara a la República Dominicana. Y es el Estado dominicano el que te está forzando a tú interrumpir la normalidad de tu vida y te está limitando inclusive el libre tránsito y la privacidad de tu hogar o de tu lugar de trabajo, de tu entorno, de lo que tú tienes. Porque tal y como te estoy diciendo, pueden violarlo en cualquier escenario porque están bajo un estado de emergencia. Y cuando digo el Estado dominicano, incluyo a los congresistas que de manera alegre todas las veces continúan aprobando estos estados de emergencia una y otra y otra y otra vez,
sin tomar en cuenta las implicaciones de eso. Sí. Pero al mismo tiempo el gobierno, que tiene que articular la actividad económica y la protección de sus ciudadanos, tiene que entender que tú no puedes cerrar la economía sin que tú le brindes a la gente una vía, una válvula de escape, porque ahora mismo todo el mundo tiene que pagar todos los compromisos económicos de los gravámenes. Fíjate que el Estado Dominicano recaudó más dinero el año pasado que en el 2019, a pesar de que el PIB cayó en un 7.5%. Eso no tiene sentido, porque cuando tú lo miras en valor absoluto, el presupuesto del 2020 asumía un crecimiento de un 5%, y lo que tuvimos fue una caída de un 7.5%, o sea que en valor absoluto el PIB, las recaudaciones debieron haber caído por lo menos en un 14, 15, 18%, solamente como efecto de la caída de la producción interna negativo, sí, de la nación dominicana. Sin embargo, no fue así. Aduana creció y la DGI también. Entonces, eso te significa a ti que la gente, de sus ahorros, las empresas tuvieron que sacar dinero para pagar los impuestos. Ya no hay más. Ya las empresas, los restaurantes quebraron, los cines quebraron, los gimnasios quebraron, los preescolares quebraron, las universidades están todas diezmadas, los talleres, los salones de belleza, etcétera, 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 etcétera. Entonces, bajo esas condiciones, el Estado Dominicano no puede continuar con un cierre permanente y no ofrecer una válvula de escape. ¿Dónde está el feriado bancario de este primer trimestre? Porque el año pasado se dio un feriado bancario cuando se cerró la economía, pero ahora mismo no se ha hablado de feriado bancario. Se habló de estado de emergencia hasta final de febrero, se habló de extender programas sociales como el Quédate en Casa, FASE, etcétera, para un grupo muy reducido, pero no se ha hablado de un feriado bancario, no se ha hablado de una posposición de la tesorería de la seguridad social, al mismo tiempo que tú tienes que a los trabajadores y te están diciendo, por lo menos devuélveme de la seguridad social, se le está diciendo a los empleadores, sigan pagando la seguridad social, aunque su gente esté en la casa guardado, sí, y no estén trabajando, y tú tengas todo cerrado. O sea, óyeme, y págame el anticipo sobre lo que tú te ganaste del 2019 al 2020. Sígueme anticipando ingresos y págame el 1% sobre los activos y págame el Infotep sobre esa nómina. Pero ¿y cómo lo hacemos si tú me tienes cerrado? Insostenible, sin duda. Entonces, esto es una situación que no se sostiene y que lamentablemente el gobierno tiene que reflexionar y los congresistas tienen que reflexionar. Sí. Porque no es razonable si del día 24 y 25 y del día 30 al día 1 de enero fallecieron 83 dominicanos. Más dominicanos fallecieron en esos 4 días que durante todo el mes por COVID. No tiene sentido. Sí. No tiene sentido. Bueno, sin duda así es. Tenemos que seguir reflexionando y ojalá nuestras voces pues no caigan en sacos rotos, ¿no? Que podamos seguir como de manera graciosa y se ha hecho tendencia. Y de todo ese tema, porque como centro educativo eso no lo vamos a tratar en el día de hoy. Seguiremos atentos. Ya sabemos por ahí toda la tela que podemos cortar. Seguiremos atentos, como dijo la primera dama. Vamos a hacer un pequeño corte y luego del cambio, bueno, pues retornamos con la doctora Wilma Toribio, médico dominicana, quien reside en los Estados Unidos y ya recibió la primera dosis de la vacuna de parte de Pfizer. Y bueno, pues tenemos necesariamente que conversar con ella, que nos cuente su experiencia, su testimonio, cómo ha sido el proceso y bueno, el de ella y de muchos colegas suyos que también están en el mismo proceso. Regresamos en unos segunditos. Estás escuchando New Horizons Radio. Librería bilingüe New Horizons Bookshop, en donde encontrarás todo un mundo de literatura en inglés y español para todas las edades. En nuestra tienda encontrarás mochilas, loncheras de las reconocidas marcas Toto y Chenson. Además de calzados y uniformes escolares, accesorios tecnológicos, juguetes educativos y detalles para toda ocasión. No te pierdas de nuestras ofertas especiales en todo el mes de agosto. Delivery disponible en cualquier parte del país. Visítanos en nuestras redes sociales o contáctanos al 809-533-4915. New Horizons Bookshop.
Descubre, aprende y diviértete. Durante más de 40 años, New Horizons se ha caracterizado por la innovación en materia educativa en la República Dominicana, implementando nuevos y mejores modelos y métodos de enseñanza que nos permiten ofrecer las más actualizadas herramientas de aprendizaje a los alumnos de nuestra escuela, tanto en Santo Domingo como en Santiago. La filosofía de New Horizons está fundamentada en principios de excelencia, flexibilidad, perseverancia e innovación, y los tiempos actuales exigen moldear estructuras adaptables y funcionales. Nuestros amplios espacios están diseñados para que nuestros alumnos puedan desarrollar sus deberes académicos, actividades deportivas y recreativas en un ambiente seguro. Este tiempo requiere que el alumno reciba una educación integral, desarrollando las habilidades y las competencias necesarias para ser admitidos en las mejores universidades del mundo. Forma parte de la familia New Horizons. Admisiones desde los 9 meses de edad. Colegio Bilingüe New Horizons. Our strongest conviction is academic excellence. Just sign New Horizons. ¿Y tú? Remember to follow up with the latest New Horizons news at our school's digital newspaper. Go to cbnhclass.com and enjoy the latest of the Bulldogs Journal, Colegio Bilingüe New Horizons' own school digital newspaper. Sigue escuchando New Horizons Radio. Bueno, amigos, y continuamos acá en New Horizons Radio. Voy a matar a producción, pero bueno, aquí estamos una vez más, pues, para llevarle las informaciones centrales. Como decíamos, estaríamos conversando a partir de este minuto con Wilma Toribio, médico dominicana radicada en Estados Unidos, y desde que producción, bueno, pues me indique que ya está en la línea, pues estaríamos haciendo el contacto con ella. Mientras tanto, bueno, pues vamos a servir otras informaciones que tenemos por acá. Y a Wilma está ahí con nosotros. Bien, Wilma Toribio, buenos días. ¿Me escucha? Bueno, ya la estamos viendo. Si me amplifican, por favor. A ver. ¿Me ayuda producción con el retorno, por favor, para poder escuchar a Wilma? Ya estoy aquí, ¿me Excelente, escuchas? ahora sí. Muchísimas gracias. Hola, Wilma, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, muy contenta de que podamos tener estos minutitos, ¿no? Para seguir arrojando luz en medio de todo este proceso, porque como lo hemos conversado anteriormente, todavía hay mucha inquietud, mucha incertidumbre en la sociedad mundial, porque todo el mundo sigue aprendiendo cada día un poquito más respecto a esta situación del COVID-19, y ahora que se ve pues un nuevo camino con respecto al tema de las vacunas, pues esto ha sumado una serie de inquietudes adicionales a la respuesta que deberíamos estar dando los gobiernos, las unidades de salud y nosotros como ciudadanos ante el acceso a las vacunas. Tú ya la pasada semana recibiste la primera dosis. Cuéntanos entonces cómo ha sido todo este proceso desde el momento 1, ¿no? Sí, claro. Tú sabes que yo trabajo en un hospital de la ciudad de Nueva York, en el hospital Mount Sinai. Sí. Y desde el principio de diciembre se ha estado organizando cómo el personal que está trabajando, que quiera vacunarse, pues se va a vacunar. Ellos empezaron con el personal que trabaja en las unidades donde hay personas internadas, y luego pues se ha ido como rodando hacia el personal que trabaja pues ya en lo que nosotros llamamos outpatient, que son las clínicas de donde las personas van que no están internas, ¿verdad? Sí. Entonces, pues esa es mi labor, y nosotros lo que recibimos fue un correo. Nos dijeron, si usted se quiere poner la vacuna, esta es la vacuna que está disponible, y hacíamos una cita por el portal, y pues yo recibí el correo un lunes y ya el miércoles me estaba poniendo mi vacuna. O sea que fue bastante rápido el poder conseguir el cupo, ¿no? Claro, y sabiendo que no era como que yo iba a llegar a mi cita y ese día yo sabía que iba a haber muchas personas.
Nosotros que estamos trabajando en el hospital sabemos y hemos visto y hemos perdido pacientes. Sabemos la necesidad que hay de vacunarse. De verdad que sí. No, sin duda es un tema complicado, ¿no? Entonces, Wilma, tú pudiste confirmar a través del correo, inmediatamente te dieron una hora, llegas al momento de colocarte la vacuna. ¿Cómo fue el proceso? ¿Te sientas Llego allí? al momento de colocarme la vacuna y te digo que había en realidad más de 100 personas en fila. Mi cita era para las 10 de la mañana y llegué como a eso de las 9, que es cuando yo entro a trabajar, y ya yo tuve que hacer una fila. Sí, hice una pequeña fila para confirmar mi cita, me tomaron mis datos. Como es en el hospital, pues lo hacen con nuestro récord médico, que nosotros usamos un récord médico electrónico. Se pone toda la información ahí, yo solo tengo que dar mis datos, mi fecha de nacimiento y mi nombre y mi número de empleado. Entonces todo se pone en nuestro récord de salud. Entonces ahí ya después hice una fila de casi 1 hora y media. En este momento pues nos dan un panfletito como de 4 páginas que nos dice cuál es la vacuna que nos van a ofertar, cuáles son los síntomas o efectos secundarios que podemos esperar, y los síntomas que no son, se pueden presentar pero no son esperados, sino que si pasan, pues entonces sí tenemos que ir a la emergencia porque no es algo que se haya esperado, que es como, por ejemplo, las personas que tienen alergias, alguna reacción anafiláctica. Después de que hice mi turno, pues llegué y la enfermera me explicó, te vamos a poner la vacuna Pfizer. Ella me preguntó en qué brazo quería ponérmela y como había escuchado que sí da un poquito de dolor en el brazo, pues preferí ponérmela en mi brazo izquierdo, que no es mi brazo dominante. También me explicaron que aunque la vacuna no está aprobada por la FDA, sí tiene un permiso de emergencia para poder utilizarse. Para las personas que dicen, la vacuna no está aprobada, el proceso de aprobación por la FDA dura años. Y la FDA ha dado un permiso especial para que se pueda utilizar. Esto no quiere decir que la vacuna no sea aprobada. Esto pasó por todas las fases de investigación. Ahora mismo estamos en fase 4, que es cuando se hacen otro tipo de investigación y se espera la aprobación. Pero no es que no funcione y no se ha aprobado antes. Antes de llegar a aplicarte la vacuna, Wilma, ¿te hicieron o ustedes como médicos debieron pasar un proceso preparatorio o simplemente vas y te aplicas la vacuna? No. La preaplicación no implica ningún tipo de gestión previa. No hay ningún tipo de preparación especial. Es como cualquier vacuna. Yo sí, por mis conocimientos, antes de llegar, pues sí me había tomado un pequeño analgésico, un Tylenol, porque de por sí cuando me vacuno contra la gripe usualmente me da un poco de dolor en el brazo, y no tanto dolor sino molestia. Y me hidraté bien y me puse ropa cómoda, porque donde está el centro de vacunación en el hospital, pues hay mucha gente. Está cubierto, pero hay muchas personas y pues sí me puse con ropa que pudiera pues hacer visible mi brazo sin obviamente que otras personas vieran, sino cuidando mi privacidad. Okay. Es súper rápido, es decir, después de eso me pusieron la vacuna. Y luego nos pasaron a una salita donde esperamos alrededor de 15 minutos, eso sí. Ellos lo que quieren es asegurarse de que no haya ninguna reacción adversa no esperada que puede pasar en esos momentos. Y ahí estábamos conversando con otras personas que se habían vacunado, personas que se estaban incluso poniendo la segunda dosis. Y el hospital bien nos regaló unos muffins y unas botellitas de agua mientras esperábamos.
Y después pues ya seguí mi día de trabajo. No tenía más que una molestia en el brazo y cuando llegué a mi casa todo muy bien. Inclusive compartí algunas informaciones en mi cuenta de Instagram a cómo iba el proceso. Ya sí, al otro día, alrededor de las 22 o 24 horas después, empecé a sentir mucho cansancio, como de repente. Yo pensé que era porque no había dormido bien esta noche, no quería dormir sobre mi brazo. Usualmente duermo sobre este brazo en muchas ocasiones y estaba un poquito como que no podía dormir. Y pues dije, no, esto es que estoy cansada, de que no pude dormir, pero a medida que el día iba avanzando, sentía mucho más cansada y sí sentía dolor en mi brazo. Se me inflamó un poquito y tomé Tylenol. Ya eso del mediodía, sí pedí el resto del día libre en mi trabajo porque no me sentía que podía trabajar. No me sentía mal, simplemente muy cansada. Tomé el día para descansar, inclusive me fui a la cama temprano. Y al otro día, este sería el segundo día después de la vacuna, me desperté como que nada había pasado. El señor Garrido está con nosotros también, Wilma, quien, bueno, se encuentra ya en Estados Unidos en este momento también en una misión especial y también tiene algunas inquietudes. Garrido. Doctora, un placer. Obviamente, habíamos escuchado que usted tuvo algunos síntomas menores propios de la vacunación, como pasa muchas veces con cualquier otro tipo de vacuna. Pero más que esto, me interesa saber, hemos escuchado y leído en de varias fuentes noticiosas que mucho personal en los hospitales se ha negado a ponerse la vacuna y Sí. que de hecho la asignación de vacunas en Estados Unidos, que ha sido muy tropezada, se ha visto todavía más incidentada por esta situación. O sea que en los hospitales al personal se le asignó, se hizo un inventario para que todo el mundo se vacunase, pero que muchas personas, muchos de los médicos, enfermeros, etcétera, asistentes, lo que sea, se han negado a ponérsela. ¿Cuál ha sido la situación en el hospital suyo? En el hospital donde yo trabajo no ha sido el caso. Las personas inclusive se ha habilitado una área para aquellos que no han hecho su cita, se la pongan como walk-ins. Eh, sí he escuchado de otros colegas que trabajan en otros hospitales que inclusive el, el personal que todavía no estaba para vacunarse, ya se empezó a vacunar porque muchas personas se habían negado a vacunarse. La verdad es que no es obligatorio, no se ha hecho para nada obligatorio, es a discreción y, y aún así sí hemos visto que personal médico que ha estado de frente, en la línea de frente, que ha visto los casos, aún se ha negado a vacunarse. Puede ser el mismo escepticismo que hay sobre que la vacuna fue muy rápido, que en realidad no fue tan rápido, porque ya el mecanismo de la vacuna viene con investigación desde hace más de 5 años, casi una década, pero todavía hay ese escepticismo en las personas. Que pasa no solo con la vacuna del COVID, pasa inclusive con la vacuna de la gripe. Yo recuerdo que para ponerse la vacuna del flu, como decimos aquí, hay personas que no se la ponen y en la temporada de gripe aún así tenían que ponerse sus mascarillas y veíamos muchos compañeros que lo hacían. Entonces, hay mucha desinformación todavía por parte de los mismos colegas. Hay que leer, usted tiene que leer, usted tiene que buscar información fidedigna y yo pienso también que los medios deben ser nuestros aliados en este tema. Yo lo que digo a las personas, no te niegues a ponerte la vacuna simplemente por lo que escuchaste de alguien o porque leíste en un post de Facebook. No, busca información, toma una decisión informada y si aún así decides no ponerte tu vacuna por cualquier otra decisión que leíste, perfecto, pero tú tomaste una decisión informada. Perdón, doctora, ¿y los protocolos en los hospitales en Nueva York
ya incluyen el uso de la ivermectina. Tú sabes que aquí yo siempre he dicho que la medicina es muy conservadora. La ivermectina no, no está como un medicamento paliativo. Si se usa con los pacientes que están internos y no se está utilizando. Hay otras medicinas que se utilizan más comunes, pero no es como, por ejemplo, aquí tú no puedes ir a la farmacia y comprar ciertos medicamentos sin receta. Por ejemplo, aquí usualmente los medicamentos que están en la farmacia disponibles sin receta son analgésicos como el acetaminofén, ibuprofén, vitaminas. Tú no ves los medicamentos como ahora mismo estoy pensando en inglés. Dilo en inglés, no importa. You can say it in English, that's not a problem. This is a bilingual program. Perfect. You don't see medicines that are not over the counter, just there for you to buy or to purchase without a prescription. A prescription, like antibiotics or like ivermectin in this case, that is a antiparasitic. So no, and no es una medicina que está aquí como que se usa frecuentemente. Entonces, usualmente la ivermectina está más disponible en otros países. ¿Y los índices de contagio en Nueva York actualmente están bajo control, bajando? ¿Ustedes se sienten amenazados por el raging epidemic que está sucediendo en otros estados como California, por ejemplo? Durante después de octubre, sí vimos un pico que estaba esperado en realidad por el tema del invierno, ahora también por las fiestas que pasaron, pero no estamos en una condición como al principio. Es decir, Nueva York se consideró, la ciudad de Nueva York se consideró el epicentro del epicentro. Es decir, fue una situación bastante caótica, pero ya no vemos este tipo de caos en los hospitales. E inclusive, por ejemplo, no hay una cantidad de personal al mismo tiempo en las oficinas, en las clínicas. Se ha habilitado, por ejemplo, en el hospital donde trabajo, ellos cambiaron la entrada de la emergencia para otra calle y el área que es como una pequeña emergencia, pero es más como sala de urgencias, también la cambiaron de lugar para evitar el flujo de personas. Y, por ejemplo, las entradas para empleados no son las mismas para las personas, para los pacientes. Claro. Hay muchas cosas que se han vuelto modificado. Exacto, modificado y nuevos protocolos. Y de por sí antes tú sí veías los dispensadores de antibacterial, pero ahora se han incrementado también la limpieza. Por ejemplo, en mi grupo de trabajo no estamos más de 3 personas en la oficina al mismo tiempo. Si los doctores están compartiendo oficina, uno está un día, otro está otro. Así se ha hecho muchas modificaciones en cuanto a esto. Wilma, tú has hablado de los efectos, de lo que sentiste en la aplicación de esta primera dosis. ¿Cuándo te estaría tocando la segunda? Y aquellos que señalaste hace un ratito que ya se estaban aplicando la segunda, ¿conoces cuáles serían entonces esos efectos que presentaron? Las situaciones que sintieron serían las mismas de la primera dosis. ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, mi segunda dosis con la vacuna de Pfizer es usualmente 3 semanas después. Mi segunda dosis me toca el día 27 de enero. Entonces, lo que sí hemos notado
es que las personas que se ponen la segunda dosis que han tenido efectos secundarios, aún así pueden tenerlo, pero no es en la misma intensidad. Y lo que sí hemos visto es que los efectos se producen usualmente 24 horas después. O sea, que al final de cuentas es algo totalmente manejable, tolerable, Sí, o sea que no hay por qué tener ese pánico, ¿no? Ante la aplicación de esta vacuna, que sin duda pudiera estar siendo lo que motive, ¿no?, a la flexibilidad en muchos aspectos, porque estamos de alguna forma apostando a eso, aunque Garrido tiene una posición distinta con respecto a apostar únicamente a la vacuna, totalmente comprensible, ¿no? Señor Garrido, si tiene una última pregunta para Wilma antes de pasar a otros temitas. La vacuna de Pfizer se está utilizando indistintamente con la de Moderna, o pues el estado de Nueva York solamente está utilizando Pfizer. ¿Cuál es el protocolo de vacunación con ambas? ¿En qué tiempo estiman ustedes que, porque ustedes empezaron el proceso de vacunación a mediados de diciembre con la vacuna de Pfizer, luego a final de diciembre entró la de Moderna? ¿Para qué fecha se estima que en la ciudad de Nueva York las personas que están en alto riesgo y los, digamos, los first responders, los que están ahí delante, ¿no? El personal médico, las policías, el personal de emergencia, los empleados públicos y obviamente las personas que trabajan en lugares que están de mucho riesgo, más ya la población adulta, etcétera? ¿En qué tiempo entienden ustedes que van a haber cubierto toda esa población? Mira, Fausto, esa es una pregunta bastante, no es simple de contestar. Y, por ejemplo, yo no tengo muchas informaciones, pero sí te puedo decir, tenemos las dos vacunas en el hospital donde trabajo, están disponibles. La de Pfizer se está poniendo más frecuente que la Moderna, primero porque se adquirieron las dosis más temprano. Entonces se llegó a un acuerdo de utilizar esas dosis primero y luego la de Moderna, pero sí en algunos lugares del hospital a algunos de los empleados se le ha puesto la de Moderna. La diferencia es que la segunda dosis de Moderna es una semana más tarde. Exacto, una semana más tarde. Con el respecto a la distribución, ese ha sido el talón de Aquiles no solo de la ciudad de Nueva York, de todo Estados Unidos. El tema de distribución se ha criticado mucho, es algo totalmente politizado. Lo que se había esperado era que, por ejemplo, en el hospital donde trabajo, en el Mount Sinai, que para esta fecha ya se hubiese, las personas que tienen citas médicas, si querían ponerse la vacuna, se les estuviera ofertando, pero aún todavía no se ha hecho, porque no se ha adquirido la cantidad de dosis para poder ofertarla al público. Lo que sí, yo espero, con lo que he escuchado, que después del invierno, a principios de la primavera, marzo, pues que así se empiece a ofertar al público como tal. Ya ustedes saben, o sea que si en Nueva York, para los que están escuchando, ¿no? Y viéndonos, empezaron a mediados de diciembre y a mediados de marzo estarían entonces ya brindándole la vacuna a la población en general. Estamos hablando de que tal cual, o sea, lo que habíamos conversado, puede correcto. ser una fecha en la que tú tengas ya un porcentaje de la población adecuado, inoculado con ambas dosis. Sí te puedo decir que al momento que yo me puse la vacuna la semana pasada, ya había más de 68,000 personas en la ciudad de Nueva York vacunadas. Pero obviamente casi todas estas personas son trabajadores de la salud. 68,000 de una población de 8 millones, claro, de los cuales adultos deben ser 5 millones, o sea que estamos hablando de a drop in the bucket. Claro. Sí, como te dije, la distribución ha sido bien criticada, inclusive he leído memes que dicen que somos una población que a la hora de vender sabemos lo que tenemos que hacer, pero a la hora de distribuir cosas que no están a la venta se nos cae
Si el gobierno federal tenía que haberle entregado eso a Walmart, quizá, y lo hubiese hecho mejor. Así mismo. Wilma, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que en estos días pues se acorta, ¿no? Con tantas ocupaciones, nos alegra saber que están bien por allá tú y los tuyos. Y bueno, pues acá tienes una nueva tribuna en República Dominicana para seguirnos contando, ¿no? Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Un saludo a toda la diáspora dominicana en Nueva York. Señores, seguimos acá con más contenido en New Horizons Radio. Volvemos después de la pausa. Estás escuchando New Horizons Radio. Librería bilingüe New Horizons Bookshop, en donde encontrarás todo un mundo de literatura en inglés y español para todas las edades. En nuestra tienda encontrarás mochilas, loncheras de las reconocidas marcas Toto y Chenson. Además de calzados y uniformes escolares, accesorios tecnológicos, juguetes educativos y detalles para toda ocasión. No te pierdas de nuestras ofertas especiales en todo el mes de agosto. Delivery disponible en cualquier parte del país. Visítanos en nuestras redes sociales o contáctanos al 809-533-4915. New Horizons Bookshop. Descubre, aprende y diviértete. Durante más de 40 años, New Horizons se ha caracterizado por la innovación en materia educativa en la República Dominicana, implementando nuevos y mejores modelos y métodos de enseñanza que nos permiten ofrecer las más actualizadas herramientas de aprendizaje a los alumnos de nuestra escuela, tanto en Santo Domingo como en Santiago. La filosofía de New Horizons está fundamentada en principios de excelencia, flexibilidad, perseverancia e innovación, y los tiempos actuales exigen moldear estructuras adaptables y funcionales. Nuestros amplios espacios están diseñados para que nuestros alumnos puedan desarrollar sus deberes académicos, actividades deportivas y recreativas en un ambiente seguro. Este tiempo requiere que el alumno reciba una educación integral, desarrollando las habilidades y las competencias necesarias para ser admitidos en las mejores universidades del mundo. Forma parte de la familia New Horizons. Admisiones desde los 9 meses de edad. Colegio Bilingüe New Horizons. Our strongest conviction is academic excellence. Just sign New Horizons. ¿Y tú? New Horizons Radio. Gracias por continuar con nosotros en estos minutos finales. Y bueno, señor Garrido, tenemos necesariamente que hablar de la situación del Ministerio de Educación. El viernes pasado teníamos la denuncia de ciertas irregularidades con el tema de algunas licitaciones y ellos habían prometido que estarían dando respuesta la tarde del viernes. Compartieron un comunicado sobre las 7 de la noche en la que ellos hacían referencia a la denuncia hecha por el periódico Diario Libre, un comunicado también que lamentablemente ha sido un poco cuestionado por la forma en la que abordan el tema, desmeritando incluso el rol del periódico, llamándolo ese periódico en algunas expresiones, y que sin duda, más que aclarar, pues ha levantado un mal sabor, ¿no?, en el manejo del Ministerio de Educación con respecto a la información o a la denuncia hecha por este medio. Lo que sí que ellos dicen que no hay irregularidades, que las dos adjudicaciones señaladas, una realizada adjudicada a un vocal del Banco de Reservas. Ellos dicen que no es un empleado de primera línea, que nada le impide ser suplidor del Estado y que participó en buena lid en la licitación, y por eso se obtuvieron los resultados que vemos hechos, ¿verdad?, en la prensa. Y por otro lado, con respecto a la adjudicación de la empresa Omegatech, y que está uno de los dueños de la empresa es el que ahora mismo está en medio del escándalo del Pulpo 2, el tema del sistema eléctrico, ¿no? Pues ellos dicen que no es una persona que esté en este momento ya condenada, que no es una persona que en este momento esté prohibida de poder licitar, y que ellos no han hecho nada que viole la ley. De su parte, el periódico tuvo alguna reacción diciendo que ellos no han respondido, que no han dicho nada que ellos no hayan presentado en el trabajo, o sea que por lo pronto sigue estando en tela de juicio la adjudicación de estos más de 600 millones para la compra de equipos tecnológicos. Mira, es lamentable que
el año escolar continúe con tantos niveles de tropiezos y que realmente no se esté avanzando en el rol más importante que nosotros tenemos por delante, que es el de sacar y romper la inercia que actualmente se vive en nuestro país con respecto a la docencia, al servicio de la docencia. Yo me voy a limitar a eso, en mi opinión, con relación a esto, porque todo estos temas de compra, de quién compró, quién no compró, quién asignó, quién no asignó, al final yo creo que en economía se dice que los mercados se borran, they clear, markets clear, cuando tú tienes las fuerzas de oferta y de demanda que se igualan. Entonces aquí la fuerza de los oferentes contrarios a los que están recibiendo el beneficio del favor del Estado son los más llamados a primeramente poner la voz de alarma. Y obviamente pues todos vamos a mantenernos vigilantes, pero que eso se dilucide un poquito más. Yo pensé y veo que tú tienes un plan macabro de que no hablemos nada antes de que cerremos el programa de tu querida amiga y hermana Nancy Pelosi y lo que está sucediendo en Estados Unidos con el juicio político que necesariamente se le va a tener que llevar a tu tío Donaldo. Porque en definitiva tu tío abuelo Mike Pence no quiere para nada meterse en ese tema, le anda huyendo y ahora mismo lo que se está planteando me parece una jugada política interesantísima. Sí. La gente de Biden, de Joe Biden, del presidente electo y futuro presidente ya en una semana y algo, había dicho que tenía problemas con el tema del impeachment, del juicio político de nuevo a Trump, porque si eso se arrancaba en el Senado y Biden tomaba posesión, entonces el Senado iba a estar en medio de esa situación y no le iba primero a aprobar los funcionarios que él había nombrado. O sea, no se iban a hacer la vista pública para aprobarle, ratificarle los funcionarios, ¿no?, de su gobierno, de su gabinete. Y en segundo lugar, la agenda que él tiene por delante, que siempre se maneja en los primeros 100 días, digamos, tampoco se iba a poder llevar a cabo. Entonces, en el día de ayer, el Kingmaker, como se le llama a James Clyburn, que es un representante del estado de Carolina del Sur, pero él no, y es el whip de la minoría en la Cámara de Representantes, o de la mayoría en este caso en la Cámara de Representantes de los demócratas. Este señor, que es a pesar de ser un miembro de la Cámara de Representantes, es probablemente la segunda persona con más poder dentro del Partido Demócrata, porque fue cuando él le dijo a los norteamericanos en el estado de Carolina del Sur, voten y yo apoyo a Biden, que Joseph Biden ganó la candidatura. Entonces James Clyburn en el día de ayer en una entrevista dejó claramente delimitado cuál va a ser el proceso. O sea, en esta semana la Cámara de Representantes va a aprobar los artículos del juicio político, del impeachment, pero no se lo van a enviar al Senado de la República hasta que pasen los primeros 100 días del gobierno de Biden, porque ellos recalcan y sacan a relucir cómo en el juicio anterior a Trump ellos se lo enviaron al Senado y Mitch McConnell se los tragó por 100 días. Entonces ellos dicen, mira, definitivamente el Senado no tiene ninguna velocidad, ni es necesaria la velocidad en el Senado para que esto se apruebe. Situación esta que le daría a Biden el tiempo suficiente para que su Congreso se apruebe, su gabinete sea ratificado y para que él lleve a cabo todas las iniciativas que tiene por delante de recuperación económica, de lucha contra el COVID, de acuerdos de medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y que a partir del día 100, 120, etcétera, que sea del mes de ya el nuevo gobierno de Biden, entonces entraría el juicio político al Senado. Porque cuando el Senado se mete en el juicio político no puede tener ninguna otra actividad. Y ese juicio político sería fundamentalmente para quitarle a Trump la posibilidad de ni siquiera entrar a un edificio federal en los Estados Unidos. O sea que para él sacar visa o renovar el pasaporte tiene que mandarlo por correo porque no va a poder visitar. Y si eso sucede, lo que se habla es de que se le quita inclusive hasta la pensión
de expresidente y se le quita el resguardo del Secret Service. O sea, él pasaría a ser un ciudadano común. Lo que implica, en el caso de esta persona en particular, que probablemente se tendría que trancar en Mar-a-Lago y no salir nunca ni a comprar un Tylenol a la esquina. Bueno. Y ya tuviste que el PGA le quitaron la sede para el año 2022 a su complejo en New Jersey para el PGA Championship, que ya estaba contratado, porque no quieren saber ni quieren tener ninguna relación con este señor. O sea que el nivel de contagio de Trump es mayor que el del COVID ahora mismo. Bueno, aunque Angela Merkel dijo que era peligroso lo que había sucedido con Donald Trump en las redes sociales, sobre todo el cerrar la cuenta en Twitter de la forma en que lo habían hecho, pero ya eso es otro tema largo que podemos conversar. Que tendremos que conversar el día de mañana. Señores, gracias por acompañarnos en el día de hoy, por el favor de estar ahí con nosotros durante toda esta hora. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube New Horizons Radio para que estén al día con todas las informaciones que compartimos por acá. Feliz resto del lunes. New Horizons Radio. Psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición. El héroe de la semana. De lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neon 89.3 y en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio.